Y también la idea de que cuando les habla uno de tener sus pecados perdonados y lavados con la sangre de Cristo, dice, yo ya recibí eso cuando me bauticé, porque creyeron que el bautismo lava los pecados. Hay grupos aún llamados evangélicos hoy que creen que el perdón de pecados se obtiene por bautizarse. Se obtiene por bautizarse. Hay otros grupos pseudoevangélicos, podríamos decir, que también enseñan que si usted tiene un familiar que se murió sin saber de Cristo y sin aceptar a Cristo, usted se bautiza por ese familiar y ese familiar recibe el perdón de los pecados por causa de su bautismo. Pero por supuesto, hermanos, estas son enseñanzas equivocadas, erróneas, que carecen de fundamento bíblico, no están enseñadas en la Biblia. Ahora, el bautismo en cierta forma ya se practicaba en el Antiguo Testamento. En cierta forma era un tipo de lavamiento que ellos tenían. Por ejemplo, los sacerdotes, cuando entraban y salían del santuario, se lavaban sus cuerpos y tenían una especie de purificación, representando la purificación de los pecados. Pero no es que aquel acto les limpiaba de los pecados, era un símbolo de su purificación, y hacían aquel lavamiento con agua para representar la purificación de sus pecados, pero no era aquella agua la que purificaba los pecados, era solamente un símbolo de la purificación. Cuando se acuerdan, cuando las bodas de Caná de Galilea, que Jesús convirtió el agua en vino, dice que había 5 o 6 tinajuelas de agua para el rito de la purificación. Ellos tenían ahí siempre unas tinajas de agua listas para hacer el rito de la purificación. Venían, por ejemplo, de un funeral, o se habían contaminado con algún cuerpo muerto o algo, venían y se lavaban en aquellas aguas de la purificación. Inclusive el mismo Jesús vino, dice Mateo 3, al Jordán para ser bautizado por Juan, tanto que Juan rehusaba bautizarle. Dice, no hombre, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y le bautizó. Y cuando le hubo bautizado y salió del agua, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y permaneció sobre él. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, porque el que lo había enviado a bautizar con agua le había dado esta señal: sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma y que permanece sobre él, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Cuando vino, Juan rehusaba bautizarlo, sin duda porque sabía la clase de persona que era Jesús, porque eran parientes según la carne. Elizabeth y María, las madres de ambos, eran parientas, entonces él sabía de la buena vida. Pero Juan dice, yo no le conocía. No es que no le conociera como Jesús de Nazaret, como Jesús, el hijo de María, sí le conocía como tal. Si no, no le hubiera dicho, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. No le conocía como el Mesías, como el Cristo, no sabía que él era el Mesías. Hasta que le hubo bautizado, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y permaneció sobre él. Entonces se dio cuenta que él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios para ser el Salvador del mundo. Lo que comúnmente se conoce en los medios cristianos como la Gran Comisión, porque es la comisión que Jesús dio a sus discípulos de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos la ordenanza del Señor, hermanos. Dice en el versículo 18 del capítulo 28 de San Mateo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora fíjense, esto nos enseña claramente, sin buscarle mucho, que el bautismo, la razón del bautismo es que es un mandamiento del Señor. El Señor Jesús está mandando específicamente. Con ellos se establece, hermanos, podemos decir el siguiente orden. Primero, proclamar el Evangelio. Segundo, aceptación de la redención por el Evangelio. Y tercero, el bautismo. Podría agregar quizá una cuarta cosa: la enseñanza, la instrucción de los discípulos en el camino del Señor. A lo largo del Nuevo Testamento vemos reiteradas esta cronología. Se ve reiterada, cada vez se repite y se repite, en cada caso de bautismo, hermano. Primero predicaron el Evangelio, la gente creyó el Evangelio, los que creyeron fueron bautizados. Se congregaron en una iglesia y fueron instruidos en la palabra de Dios. Esto se ve una y otra vez en la Biblia. Este orden es el orden que el Señor Jesús pone aquí en la Gran Comisión. No dice que primero se bauticen y luego se predique el Evangelio y luego acepten a Cristo. No. Va en orden siempre: predicar el Evangelio, aceptar el Evangelio, bautizarse. Y este orden es de gran importancia. Esto lo puede ver usted en Hechos 2:41, que dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados después de que recibieron la palabra. En Hechos 9, el apóstol Pablo mismo creyó y fue bautizado. En Hechos 8:12 dice que cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe. Entonces este mandamiento ha sido cumplido, hermanos, por los discípulos de Jesucristo desde un principio. Desde el mero comienzo del Evangelio se ha hecho esto. Se ha bautizado. Esto no es nuevo, esto no es del siglo XXI, esto siempre se ha hecho desde el primer siglo, que los creyentes sean bautizados, hermanos. El fundamento radica en la obra redentora de Jesucristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Él murió y resucitó para darnos el fundamento. ¿Por qué razón hay bautismos? Porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y el Evangelio se ha predicado. Los que han creído este Evangelio han obedecido el mandamiento del bautismo. Así que yo digo que si no hubiera otra razón para bautizarse, esta sería más que suficiente: que el Señor lo manda. Él lo mandó, hay que hacerlo. Pero hay más razones, por supuesto, hermanos. Y una de las buenas razones que yo entiendo del bautismo es que tiene un sentido y un significado. El bautismo tiene un sentido y un significado. ¿Cuál es el sentido y el significado del bautismo? Si usted se fija en Romanos capítulo 6, en el Nuevo Testamento, la epístola de San Pablo a los romanos, en el capítulo 6 se nos explica, comenzando con el versículo 3 hasta el 8, estas palabras muy claras, hermanos. Romanos 6, 3 al 8 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en las semejanzas de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.